Buenos días, somos Molly Draser White y Santiago de Nicola y somos estudiantes de la Universidad de Málaga y vamos a hacer un vídeo de la asignatura de Gestión de Recursos de Flora y Fauna sobre el alga invasora Rugulopteris okamurae. La Rugulopteris okamurae es nativa del Pacífico, de las regiones de Japón, China, Corea, y llegó en las costas andaluzas a través del estrecho de Gibraltar en el año 2016. Y desde entonces está causando estragos en todas nuestras costas. Esta especie ha exhibido una notable plasticidad adaptativa a variados entornos ambientales y sustratos, lo cual, en conjunción con su alta capacidad reproductiva y rápido desarrollo, la ha elegido como una invasora preponderante en nuestras áreas costeras. Sin embargo, su presencia ha generado un impacto adverso en sectores cruciales del sur de España. Los depósitos de estas algas se acumulan en las playas, ocasionando la formación de considerables cantidades de residuos, que requieren la intervención de las autoridades locales para su gestión y eliminación. No obstante, la práctica actual implica el traslado de estos residuos a vertederos, lo que conlleva costos significativos sin aparentes beneficios tangibles. Rugulopteris okamurae, avistada por primera vez en las costas andaluzas en 2016, ha provocado un impacto ambiental considerable, perturbando la fauna y la flora autóctonas del Mediterráneo. Este efecto repercute en la alteración del equilibrio ecológico del ecosistema marino al competir con especies locales por recursos esenciales, como la luz solar, nutrientes y espacio, lo que podría inducir a la disminución de la biodiversidad local. Asimismo, su proliferación puede causar graves daños a la flora y fauna nativa, desplazando especies locales y modificando sus hábitats naturales. En términos económicos, esta especie invasora ha generado pérdidas significativas en sectores fundamentales, como la pesca, reduciendo la captura y afectando la productividad de las áreas marinas impactadas. Además, afecta negativamente al turismo costero, al generar acumulación de algas en las playas, lo que afecta a la estética y la experiencia turística. El manejo de los residuos de esta alga, que genera importantes volúmenes en las playas, representa un desafío logístico y financiero para las autoridades locales, que deben encargarse de su recolección y eliminación, frecuentemente trasladándolos a vertederos con considerables costes económicos y ambientales. Cabe resaltar que Rugulopteris okamurae ha sido declarada como alga invasora en el Real Decreto 630/2013 del 2 de agosto. ¿Cuál es el problema de que está causando el alga invasora? O sea, ¿qué estás generando? ¿Por qué estás queriendo hacer tu tesis doctoral en la Rugulopteris okamurae? Pues actualmente en mi tesis doctoral, como bien dices, hay una parte dedicada a esta alga porque está causando bastantes problemas y estragos en las costas de Andalucía y del resto de Europa, porque también se encuentra en Francia, en Italia y no sé si está llegando también a Grecia. Pero actualmente el problema que hay es que crece tanto que crea demasiados arribazones. Un arribazón es un grupo de algas que se separan de la roca o del medio donde están creciendo y llegan todas juntas a la costa, causando bastantes problemas, como puede ser que se ensucian las playas, pero también puede ser que degradan las playas, porque en la descomposición pueden producir ciertos compuestos que destruyen las arenas o que incluso pueden matar la vida que existe en las playas. Bien. Y, desde el momento de la recolección del alga, entonces, ¿cuál es tu experimento? ¿En qué consistió? ¿Qué estás buscando? Pues nosotros hemos hecho varias pruebas con la Rugulopteris, la hemos intentado utilizar para varios usos. Principalmente empezamos con la cosmética, pero tiene ciertos problemas porque al ser alga invasora y no sabemos muy bien cuánto tiempo lleva de descomposición, digámoslo así, pues no se puede utilizar muchas veces para cosmética. Para cosmética habría que utilizarla recién recolectada del medio y para ello estamos intentando trabajar con pescadores de las zonas, sobre todo de Estepona, para que nos traigan el alga tal cual la recogen cuando echan las redes.
que es otro de los mayores problemas, que los pescadores van a por peces y lo que más cogen son algas, cada vez más. Otra fuente para el uso de esta alga era la agricultura, que es uno de los sectores que más demandan productos. Entonces, pues una forma de eliminarlo rápidamente era dedicarlo a la agricultura, y por eso nos centramos en realizar tanto compostaje del alga para eliminarla en grandes cantidades, como la producción de extractos que funcionen como bioestimulante o biofertilizante, que tienen un valor mucho más elevado en el mercado y que a lo mejor podría haber empresas interesadas en producir estos bioestimulantes que ya se utilizan otras algas, pues sustituirlas por esta alga. Bien, y desde entonces, desde el momento que se recolecta la alga hasta transformarla en un bioestimulante y un biofertilizante, ¿cómo se llega a ese producto final? Pues el mayor problema que existe con la investigación es ese, que se tarda muchísimos años en poder, desde que se hace una investigación y se obtienen buenos resultados hasta que se pone en el mercado, puede pasar pues entre 5 y 10 años, normalmente en algunos casos, y bueno, era una forma también para que, aunque no llegue al mercado, sí que los productores de la zona afectadas por estas algas, pues que puedan hacer uso de estos recursos que son un residuo, una vez que llegan a la costa se consideran residuos, pues podrían utilizarlo ellos en sus campos, sabiendo que son totalmente, no existe ningún problema de contaminación ni nada para sus cultivos y que incluso puede ayudarles a fomentar estos. Entonces, pues, los propios productores serían los que consumirían este alga. ¿Cuáles son los posibles riesgos ambientales asociados con la estrategia de control? Con las actuales estrategias de control, Sí. pues actualmente no se hace un control del alga. Principalmente si vemos que llegan a ciertas zonas en protección, pues sí se intentan erradicar por medio de buzos. Normalmente van alga por alga intentando eliminarla de la roca. No suele ser muy eficiente porque esta alga, con que quede un solo propágulo, ya consigue reproducirse. ¿Pero que lo quitan manualmente? Sí. Vale. A navaja y mano. ¿Y que tienen una bolsa para...? Sí, normalmente se van guardando en una bolsa para evitar que se puedan soltar, porque esta alga también se reproduce flotando. Se reproduce de casi cualquier forma. Entonces, no tiene que estar en un... no tiene que estar agarrada. nada. No. Wow. Es más, hay teorías que dicen que puede vivir incluso a grandes profundidades durante un tiempo flotando, luego resurgir con las urgencias de aguas y volver a reproducirse. Que pueden llegar desde aquí hasta Estados Unidos. Es más, ya hay reportado que hay Revolvestorio camurae en Estados Unidos. Entonces su rango de supervivencia de superficie llega a Es mucha enorme. profundidad. Esas son las teorías que hay hoy en día. Si yo voy, por ejemplo, buceando y yo me encuentro el Rubulopteris, ¿lo puedo extraer yo? No. Vale. No, porque la mayor problemática que tiene esta alga en su identificación es que es casi idéntica a algas que son naturales de aquí, como dictiota y otras especies dictiotales. Entonces, por ejemplo, hay zonas con muchos tipos de dictiotales, como la Rubulopteris, en Canarias, por ejemplo, que tiene varios tipos, y son muy difíciles de saber cuáles son a simple vista. Entonces, podrías estar quitando una especie que está evitando que llegue Rubulopteris, y tú no lo sabes. Estás contribuyendo más. Claro. Vale. Entonces la recolección es muy complicada, o sea, la erradicación es muy complicada. También los ayuntamientos que tienen estas grandes cantidades de algas todos los años tienen que gastar dinero para recolectarlo y llevarlo al vertedero, lo cual hace que el vertedero dure menos tiempo. ¿Vale? Entonces son zonas de costa que tampoco tienen vertederos demasiado grandes y tienen que rellenarlos con algas. Y además están destruyendo la propia playa normalmente en el proceso de recolección. Sí, incluso, o sea, toda la cantidad de algas en los vertederos igual también genera otro problema, ¿no? Además de un financiero de tener que llevarlo. Sí, es la colmatación que se llama, que se llenan los vertederos y además pues esto tiene los problemas típicos de los vertederos. Tienes que hacer un sellado, se produce metano, este metano luego tienen que quemarlo, ya dependerá de cada planta, utilizarán este metano para producir energía eléctrica o no, pero todo ello conlleva bastantes problemas.
¿Y la estrategia más efectiva para controlar la proliferación? Pues según los datos que tenemos actualmente, no existe una forma de controlar la proliferación de esta alga. Por eso nos encontramos en el punto en el que nos encontramos. Por eso nosotros intentamos ir por otra vía. Es imposible evitar que llegue a ciertas zonas, entonces habrá que luchar con ella antes, durante y después. No valen las técnicas tradicionales. Hay que utilizar un compendio de ellas. Sí, no, yo quiero que nos cuentes un poco, en la gente general, cómo fue ¿El compostaje de los extractos? Sí, hacer los extractos, hacerlos con el agregado que le pusiste, las temperaturas y demás, como también un poco el carácter de cómo es un proceso de investigación. Vale, pues como ya dije antes, una de las fuentes principales para usar esta alga sería en la agricultura. La primera forma de eliminar en grandes cantidades ya dije que era el compostaje, y el compostaje pues, es un proceso simple en el que tú mezclas diferentes materiales para fomentar la vida y crecimiento de bacterias que consumen el material que has puesto. En nuestro caso fue paja y alga en diferentes proporciones para crear un medio en el que haya suficiente oxígeno para que el proceso no huela mal ni produzca gases problemáticos y tenga suficiente proteína y biomasa para que las bacterias puedan crecer. Y posteriormente pues, se pudiera usar este compost para agricultura, ya sea para cultivos o para producir posteriormente extractos que se puedan utilizar foliarmente. Para ello tuvimos que basarnos en experiencias que ya habían tenido otros investigadores. No fue fácil de encontrar. Tuvimos que hablar con varios investigadores que trabajaban con esta alga, pero que todavía no habían publicado. Y encontramos algunos investigadores que ya habían hecho ensayos que les había ido bien, otros que les había ido mal. Y aparte de esto, pues basamos nuestro experimento con paja, que era una cosa diferente que habían utilizado. Principalmente se utiliza restos de poda. ¿Vale? Entonces la paja, que es un material muy presente en Andalucía y Castilla, pues consideramos que era un material bastante fácil de encontrar. Y posteriormente pues empezamos ensayos con la preparación de extractos a partir de este alga. Entonces buscamos una densidad de alga que pudiéramos triturar y poner en diferentes temperaturas con agua para hacer los extractos y a ver si éramos capaces de extraer los compuestos que darían a esta alga la capacidad de bioestimulante o biofertilizante, ¿de acuerdo? Unas serían los nutrientes y otros serían pues hormonas, aminoácidos que cuando se aplicaran en plantas podrían ayudar a estas a crecer más rápido o defenderse de ataques de hongos y bacterias o incluso permitir la mayor producción de frutos. Y hace poco pues hemos terminado de hacer los ensayos en germinación con estos extractos y todavía estamos pues analizando los resultados para ver qué condiciones de temperatura y con qué alga, porque utilizamos Rugulopteris fijada, o sea que la extraíamos de la roca, Rugulopteris que ya había llegado a la costa, y Ulva, que es una alga cosmopolita que se encuentra en casi todas las costas del mundo, para comprobar las diferencias entre estos tres. Y pues eso, estamos ahora con los análisis de los resultados. Qué interesante. Sí, bueno, Víctor, muchas gracias por todo. A vosotros por las preguntas. Muchas gracias. Muy bien.